En un día lleno de sorpresas, el legendario Clint Eastwood se encuentra con su antigua profesora en la calle. En medio de un reencuentro cargado de emociones y recuerdos, su reacción, una mezcla de respeto, asombro y profunda reflexión, convierte este simple encuentro en un instante inolvidable, donde pasado y presente se entrelazan de manera sorprendente. El machete se detuvo en el aire cuando Clint escuchó el disparo. A sus 62 años, reconocía perfectamente ese sonido. No era un cazador, ni celebraciones del pueblo. Venía de la dirección de su casa. Dejó caer la herramienta y corrió entre los surcos del campo de maíz que había cultivado durante 3 décadas. Sus piernas, endurecidas por años de trabajo bajo el sol de Oaxaca, lo impulsaban con una fuerza que creía perdida. El sombrero de palma voló de su cabeza, pero no se detuvo a recogerlo. Al llegar al lindero de su propiedad, vio la camioneta negra y los hombres armados frente a su hogar, 4 figuras oscuras como cuervos acechando una presa. El corazón le martilleaba en el pecho. Julia, su nieta de 19 años, estaba ahí dentro. «No firmarás nada, abuelo». La voz de Sofía se elevó desde la casa. «Esta tierra es nuestra». Uno de los hombres la sujetaba por el brazo, mientras otro sostenía papeles en su mano. El tercero mantenía una pistola apuntando al cielo, evidentemente responsable del disparo de advertencia. Miguel se detuvo respirando agitadamente. La situación era exactamente lo que había temido durante meses, lo que le robaba el sueño desde que aquellos ejecutivos de la inmobiliaria aparecieron por primera vez. «Señor Álvarez», dijo el hombre de traje, el único sin arma visible. «Su nieta parece pensar que tiene alguna opción en este asunto». El cuarto hombre se giró hacia Miguel y el anciano sintió que la sangre se le helaba. Reconoció ese rostro inmediatamente. «Hola, papá», dijo Ernesto, su único hijo, a quien no había visto en 15 años. «Es tiempo de dejar ir el pasado». Clint había heredado aquellas 3 hectáreas de tierra de su padre, quien a su vez las recibió del suyo tras la revolución. No era una gran extensión, pero la tierra fértil del valle había alimentado a 3 generaciones de su familia. Cuando las lluvias eran generosas, producía suficiente maíz, frijol y calabaza para vender en el mercado de Santa María Huatulco, además de lo necesario para su sustento. Su esposa Sofía solía decir que la tierra tenía memoria. «Recuerda cada semilla que plantas, cada paso que das sobre ella», le explicaba a Sofía cuando era pequeña. Las manos de Carmela, siempre ocupadas moliendo maíz o tejiendo palma, se habían detenido para siempre 5 años atrás, cuando el cáncer se la llevó en menos de 6 meses. «La tierra y tú son uno solo, Miguel», fueron sus últimas palabras mientras él sostenía su mano junto a la cama. «No la abandones nunca». Ernesto, su único hijo, había sido diferente desde joven. Inquieto, ambicioso, siempre mirando más allá de los límites de la propiedad familiar. A los 18 años, partió a la Ciudad de México para estudiar, siendo el primero de la familia en ir a la universidad. Miguel había vendido parte de su ganado para costear aquellos estudios, orgulloso de que su hijo pudiera aspirar a una vida menos dura. «La tierra es pasado, papá», le dijo Ernesto durante su última visita, ya convertido en un hombre de negocios con traje y maletín. «El futuro está en el desarrollo, en el progreso». Aquella había sido la primera vez que mencionó la posibilidad de vender. Miguel se negó rotundamente. No discutieron, simplemente su hijo dejó de visitarlos. Las llamadas se espaciaron hasta a desaparecer. Solo mandaba dinero ocasionalmente y regalos para Sofía en Navidad. La llegada de su nieta había sido inesperada. Julia, la hija de Ernesto, apareció una mañana en su puerta, embarazada de 7 meses y sola. El padre del bebé la había abandonado y Ernesto, avergonzado por el escándalo, apenas le dirigía la palabra. «No tengo a dónde ir, abuelito», dijo Julia, con los ojos hinchados de tanto llorar. Miguel y Carmela la acogieron sin preguntas. Cuando Sofía nació, la casa se llenó nuevamente de risas y vida. Julia consiguió trabajo como maestra en la escuela del pueblo
mientras los abuelos cuidaban de la pequeña. 10 años después, un accidente en la carretera se llevó a Julia. Sofía, ahora huérfana, se aferró aún más a sus abuelos y a la tierra que comenzaba a trabajar con sus pequeñas manos, aprendiendo cada secreto que Miguel le enseñaba. El cambio en la región comenzó hace 7 años. Primero fue el aeropuerto ampliado, luego los hoteles de lujo en la costa, cada vez más cerca. Las propiedades alrededor fueron vendiéndose una a una. Antiguos campesinos ahora trabajaban como jardineros o personal de limpieza en los resorts. 3 meses atrás, llegaron los primeros representantes de Desarrollo Pacífico, una inmobiliaria que planeaba construir un complejo residencial con campo de golf. Le ofrecemos 10 veces lo que vale su terreno, señor Álvarez, dijo el ejecutivo de sonrisa amplia y ojos calculadores. A su edad, podría vivir cómodamente el resto de sus días. Miguel rechazó la oferta sin pensarlo. Luego vinieron ofertas más altas, promesas de una casa en la ciudad, incluso amenazas veladas. Cada vez la respuesta fue la misma, hasta que una semana atrás recibió una llamada inesperada de Ernesto, después de 15 años de silencio. He vuelto a México, papá. Quiero verte. Necesitamos hablar sobre el futuro, sobre Sofía. No, puedes hacer esto, papá, dijo Miguel con la voz quebrada por la emoción. Esta tierra es nuestra historia. Ernesto, ahora de pie junto al hombre del traje, mantenía una expresión impasible, como si estuviera cerrando cualquier negocio ordinario, no vendiendo la tierra donde creció. Soy el heredero legal, y Sofía es menor de edad legalmente, respondió con frialdad. El fideicomiso que establezca con el dinero de la venta le dará más oportunidades que 100 años cultivando maíz. Los hombres de la inmobiliaria observaban la escena familiar con incomodidad, mal disimulada. El que sujetaba a Sofía había aflojado su agarre, pero la joven seguía forcejeando. «Ni siquiera me conoces», gritó ella a su padre. «No sabes nada de mí, ni de esta tierra». Miguel dio un paso adelante, buscando en el rostro de su hijo algún rastro del niño que correteaba entre estos mismos campos. «La tierra no es solo un activo, Ernesto. Tu hija ha crecido aquí. Conoce cada rincón, cada planta. Tiene derecho a decidir». «Tiene 19 años», replicó Ernesto. «¿Qué sabe ella lo que le conviene?» «Más que tú», intervino una voz femenina desde el camino de tierra. Todos se giraron para ver a una mujer de unos 40 años, vestida con jeans y una blusa sencilla, que se aproximaba caminando con seguridad. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión determinada en el rostro. «Doctora Ramírez», saludó Miguel con evidente alivio. Lucía Ramírez se detuvo junto a Miguel, enfrentando directamente a Ernesto y los hombres de la inmobiliaria. «Soy abogada del colectivo de defensa territorial», se presentó. «Y tengo entendido que están intentando presionar ilícitamente a don Miguel para que venda». El hombre del traje dio un paso adelante, recuperando la compostura. «Esto es un asunto familiar, señora. No tiene por qué entrometerse». «La señorita Sofía me contrató hace 3 semanas», respondió Lucía abriendo su carpeta. «Y tengo documentos muy interesantes sobre las prácticas de desarrollo pacífico en otras comunidades». La tensión era palpable. Uno de los hombres armados miró nerviosamente hacia su jefe, buscando instrucciones. Ernesto palideció ligeramente. «¿Contrataste a una abogada?», preguntó a Sofía, entre sorprendido y ofendido. «Aprendí del abuelo a proteger lo nuestro», respondió ella, zafándose finalmente del agarre y colocándose junto a Miguel. «Después de tu llamada supe que vendrías con algo así». Lucía desplegó varios documentos. «La propiedad tiene protección como tierra ejidal ancestral», explicó, mostrando papeles oficiales. «Además, el señor Miguel estableció un contrato de comodato a favor de Sofía hace 2 años que le da derechos sobre la tierra independientemente de la herencia familiar». Miguel sonrió por primera vez. Recordaba perfectamente cuando firmó esos papeles en la notaría del pueblo, siguiendo el consejo del maestro Domingo, quien había visto demasiadas familias perder sus tierras. «No pueden obligarnos a vender»,
concluyó Lucía, y cualquier intento de intimidación será denunciado inmediatamente. El hombre del traje, visiblemente contrariado, intercambió miradas con Ernesto antes de hacer un gesto a sus acompañantes. «Esto no termina aquí», advirtió mientras regresaban lentamente a la camioneta. Cuando los hombres se alejaron, quedaron solo Miguel, Sofía, Lucía y Ernesto. El silencio pesaba entre padre e hijo como un muro invisible. «¿Por qué, papá?», preguntó finalmente Ernesto. «¿Por qué nunca has querido avanzar, salir de esta vida de sacrificios?». Miguel miró hacia los campos que se extendían frente a la casa, los surcos perfectamente alineados, el maíz creciendo hacia el cielo. «Porque entendí algo que tú nunca quisiste ver. La vida no se trata solo de acumular, se trata de pertenecer». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La inmobiliaria presentó una demanda, alegando documentos falsificados y presionando a través de contactos políticos. Sofía, con la ayuda de Lucía, contactó a grupos ambientalistas y medios independientes. La historia del anciano campesino, resistiendo a una poderosa empresa, captó el interés nacional. Ernesto no volvió a aparecer, pero Miguel recibió una carta suya, breve y lacónica. «Lo que haces es condenar a Sofía a una vida de pobreza. Algún día entenderás que intentaba ayudarte». Una tarde, mientras Miguel y Sofía inspeccionaban los cultivos, ella le confesó su mayor temor. «A veces pienso que mi padre tiene razón, abuelo. ¿Y si estamos aferrándonos al pasado? ¿Y si estoy desperdiciando mi juventud aquí?». Miguel se detuvo, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Tu abuela solía decir que dudar es tan importante como creer», respondió. «Quien no duda, no elige realmente». Tomó un puñado de tierra y se lo ofreció. «Siente su peso, su textura. Esta tierra ha alimentado a nuestra familia por generaciones, pero no te obliga a quedarte. El amor verdadero siempre incluye la libertad». Sofía cerró los ojos dejando que la tierra se deslizara entre sus dedos. «¿Y si quisiera estudiar en la ciudad como mi padre? Entonces esta tierra esperará por ti», dijo Miguel. «¿O no? Pero habrá sido tu decisión, no la de él ni la mía». 6 meses después, la sala del juzgado estaba repleta. La jueza García, conocida por su integridad, había escuchado testimonios durante 3 días sobre la importancia cultural de las tierras ancestrales frente al desarrollo económico. Miguel, con su camisa blanca almidonada y sombrero sobre las rodillas, permanecía sereno junto a Lucía y Sofía. En la mesa opuesta, los abogados corporativos flanqueaban a Ernesto, quien evitaba mirar directamente a su familia. La jueza ajustó sus gafas antes de comenzar a leer. «Este tribunal ha considerado tanto los aspectos legales como los humanos en esta disputa», dijo. «Los derechos ancestrales y la preservación cultural son fundamentales en nuestra Constitución, pero también lo es el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades». El silencio en la sala era absoluto. Miguel sintió la mano de Sofía apretando la suya. «Sin embargo», continuó la jueza, «encuentro que la inmobiliaria Desarrollo Pacífico ha incurrido en prácticas coercitivas documentadas no solo en este caso, sino en otros 6 procedimientos similares». Un murmullo recorrió la sala. Los abogados de la empresa intercambiaron miradas preocupadas. «Por tanto, declaro nula cualquier pretensión sobre la propiedad del señor Miguel Álvarez y ordeno a la empresa cesar todo intento de adquisición forzada». Sofía ahogó un grito de alegría. Lucía sonreía, apretando con fuerza su carpeta de documentos, pero la jueza no había terminado. «Sin embargo», dijo mirando directamente a Miguel, «también reconozco el derecho legítimo del señor Ernesto Álvarez como heredero legal a recibir compensación por su parte proporcional, según el derecho familiar». Ernesto se irguió en su asiento. Miguel sintió como si le hubieran arrojado agua fría. «A menos», continuó la jueza, «que las partes lleguen a un acuerdo familiar que preserve los derechos de todos los involucrados». Al salir del juzgado, Miguel se sentía exhausto pero aliviado. La tierra seguiría siendo suya, aunque tendría que encontrar alguna forma de compensar a Ernesto.
Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó a su hijo acercándose hasta que estuvo junto a él. «Papá», dijo Ernesto, con una voz que Miguel apenas reconoció, despojada de la frialdad anterior. «Necesitamos hablar». Se alejaron unos pasos hasta un banco bajo la sombra de un viejo ahuehuete. Por unos momentos ninguno habló. «Durante años te culpé por no entenderme», comenzó Ernesto, mirando al suelo, «por querer atarme a una vida que yo despreciaba». Miguel esperó, sintiendo que cualquier palabra rompería el frágil momento. Pero estos meses, viendo a Sofía defender la tierra con tanta pasión, me hizo recordar cosas que había enterrado. Ernesto levantó la mirada, y Miguel vio en sus ojos el brillo de lágrimas contenidas. «¿Recuerdas cuando mamá enfermó la primera vez cuando yo tenía 8 años? Me llevaste al maizal y me dijiste que si sembrábamos juntos con fe, ella se recuperaría». Miguel asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Y lo hizo», continuó Ernesto. «Yo creí que fue magia. Después entendí que era solo coincidencia. Pero ahora...» Su voz se quebró. «Ahora me pregunto si había algo más profundo que nunca entendí». De su bolsillo, Ernesto sacó unos papeles doblados y se los entregó a Miguel. «Es una renuncia a mi reclamación sobre la tierra», explicó, «sin condiciones». Miguel tomó los documentos con manos temblorosas. «¿Por qué?» «Porque finalmente entendí lo que tratabas de enseñarme toda mi vida. Que algunas cosas no tienen precio, porque su valor está en lo que significan, no en lo que valen». 1 año después, el maizal lucía más verde que nunca. Miguel enseñaba a un grupo de niños del pueblo cómo seleccionar las mejores semillas para la próxima siembra, una tradición que sus ancestros habían mantenido por generaciones. Sofía, que ahora estudiaba agronomía sustentable en la Universidad Estatal, regresaba cada fin de semana para ayudar con el proyecto comunitario que habían iniciado. Una cooperativa que combinaba técnicas ancestrales con innovaciones que ella aprendía en sus clases. «Llegó tu padre», anunció Miguel cuando vio la camioneta de Ernesto aproximándose. Las visitas mensuales de Ernesto se habían vuelto parte de la nueva normalidad. Traía libros para la biblioteca comunitaria que habían instalado en una habitación de la casa y asesoraba gratuitamente a otros campesinos que enfrentaban problemas legales con sus tierras. Mientras veía a Sofía correr para recibir a su padre, Miguel recordó las palabras de Carmela: «La tierra y tú son uno solo». Finalmente entendía la profundidad de ese vínculo. No era solo sobre cultivar alimentos, sino sobre cultivar memoria, identidad y futuro. La tierra no solo había alimentado a su familia por generaciones, los había reunido cuando parecían irremediablemente separados.